Y bueno, amigos, mientras veía el partido del Madrid y veo que el Mallorca marcó un gol, dije, mejor me pongo a grabar un video bien interesante y dejo de estar allí, aunque lo sigo viendo aquí en un segundo plano porque realmente es como un gustico que uno tiene por mucho que el Madrid está haciendo el ridículo, porque está Jacobo Ramón, Dani Ceballos y compañía, entrenado por un entrenador, valga la redundancia, que la verdad es que no es que sea el más trabajador del mundo, por llamarlo de alguna manera. Parece que se ha cerrado el fichaje de Heisen, que bueno, puede que sea un fichaje importantísimo para el Real Madrid, además de que necesitabas refuerzos ahí. Incluso te diría que todavía necesitamos un central nuevo. Pero bueno, iremos viendo. Aquí vamos a aprovechar para hacer un video más que chévere, más que interesante. Lo de Florentino es que se van a reír muchísimo, porque hay que tratar de reír. Es una temporada horrible, sí, muchachos, pero todavía parece que el Madrid ha reaccionado. Nuevo entrenador, fichajes, Trent Alexander-Arnold, Heisen. Vamos a ver qué es lo que realmente nos depara el futuro, y además lo más importante, que vienen ya, que es una de las cosas que seguramente estuvimos reclamando. No me quiero enredar mucho y quiero empezar con esto, que han puesto en su sitio a nuestro amigo José Álvarez, que de verdad es que lo de esta gentuza es que es absolutamente increíble. La soberbia de esta gente es una cosa de locos, muchachos. Me refiero de aquí al inicio de temporada, que se va a hacer. Damián. Esto sí que es una remontada y no la del Madrid. La remontada del Camp Nou cuando La remontada de tu Atlético, que iba a quedar por delante. La remontada. A lo mejor te quedas sin delantero el año que viene. Yo lo que igual que la remontada del Madrid. Igual que la remontada del Madrid. A lo mejor pica en Barcelona, ten cuidado. Como Nico Williams va a picar. Como Nico Williams. Nico Williams, aquí no está. Espera. Espera un poco. Hoy, las 2:25, 13 de mayo. A ver, chicos, es que es absolutamente impresionante. Por cierto, es lo que les estaba diciendo. Primero era lo de tiene mucha razón en esto este hombre Damián, porque lo primero era lo de Nico Williams. Ahora es que van a ir por Julián Álvarez, que bueno, con tantas tropelías que ha hecho el Barça y con tantas cosas que le ha permitido Javier Tebas y compañía, a mí la verdad es que no me extrañaría en lo absoluto que esto lo terminen haciendo, sobre todo porque el Atleti además es un equipo que siempre le está poniendo el culo a este hombre, al Fútbol Club Barcelona, pero es que es llamativo, y el Zasca es demoledor, porque bueno, están con el tema de Nico Williams, tuvieron una buena temporada y que no hay que negarlo. Pero Nico Williams está ahí y se dio el lujo de rechazarlos de manera contundente. No, es que me parece lamentable, de verdad. Lo de la soberbia de esta gente está... mira, en vez de decir agachar la cabeza y bueno, mira, incluso con todo lo del tema de la vacía y toda la cosa, y logramos sacar adelante una temporada que está siendo increíble. Le falta confirmarlo con la liga, que yo creo que la van a confirmar definitivamente. Y bueno, no sé, realmente es bastante curioso cómo siguen hablando. Y entonces, ¿por qué hablan tanto de la Masía si siempre están pensando en fichajes? Yo es que no acabo de entenderlo del todo. Vamos a ver lo de Florentino con Rodrigo, que es llamativo, muchachones. Mira, lo de Rodrigo ya es de psiquiátrico, joder. Primero no quiere jugar el clásico y ahora no quiere ni entrenar. El apagón este que hubo en España no le afectó porque tiene poquitas luces, muy poquitas. Va por el campo como si estuviera buscando cobertura. Tiene menos sangre que un Aquarius y menos carisma que Feijóo de una fiesta de cumpleaños, venga ya. En el vestuario le hacen bromas de si sabe cocinar tikka masala o pollo korma y el chaval no se entera de nada, coño. Está por uvas, no se entera ni del aire. Y luego hay que aguantar que si está triste, que si no es su posición. Mira, yo de joven dormía en un colchón de esparto y madrugaba para levantar el Bernabéu con cemento. No puede ni levantar el ánimo en una final. Y por haber metido 2 goles clave, ya se cree una superestrella. Esto es de traca. El gol al City, ese lo meto yo con mocasines, hombre. Es un gol extraordinario, sí, pero si lo intenta repetir, ni le sale. Y Ancelotti o el hijo, el Davide, lo metía como revulsivo porque, claro, ¿a quién ibas a meter? ¿A Jacobo Ramón? Un momento. Oye, ponme un café con hielo y échale unas gotitas de ron, gracias. Como te decía, pero claro, lo dicen los de marketing, es que vende bien en Brasil. Pues nada, que le hagan una gira con Neymar y me dejen el campo libre para los que quieran jugar de verdad. Así no se puede, así no se gana Europa.
Bueno, ahí se ha quedado un poco el audio, no me había fijado que queda unos segundos totalmente libre, pero o sea, obviamente que alguien se va a escandalizar cuando vea la miniatura de este video, pero es que es sencillamente maravilloso, chicos, lo que les decía, hay que tratar de reír para no llorar porque es dramático lo que pasa, incluso lo que pasa con Rodrigo. A mí me llama mucho la atención cómo se está manejando todo esto. Yo creo que Rodrigo va a acabar saliendo del Real Madrid esta temporada y lo que está haciendo, bueno, está intentando lavar su imagen, que yo creo que ni siquiera es necesario. Más bien, le haría bastante honor, muchachos, ¿para qué los voy a engañar? Le haría bastante honor retirarse, o sea, irse del Madrid ya de una vez por todas, sin hacer tanto ruido, sin hacer tanto cuento, sin ser tan cómico en ese aspecto. Y bueno, he disfrutado mucho este audio. Realmente, obviamente, habrá gente que igual se lo cree, pero es totalmente falso, es un montaje, pero es que me he reído muchísimo. Además, lo de Florentino Pérez es que no deja de ser absolutamente increíble. A mí la verdad es que lo de Florentino me llama mucho la atención y yo creo que a ustedes también les habrá divertido un poco este video, porque repito, hay que tratar de reír para no llorar. Este clip con el que vamos a cerrar me lo he encontrado en Facebook, porque se ha hablado mucho, muchachos, de cómo el Madrid apoyó al Inter, cómo se celebró lo del Inter, que no sé qué, que no sé cuál, pero creo que en esto creo que Davo ha ido directamente a ponerlo en su sitio, porque es una absoluta realidad. Sí, apoyamos al Inter y aquí se celebró la victoria del Inter de una manera escandalosa, pero no se debe olvidar esto que le va a recordar Davo y que me parece sencillamente maravilloso y que una vez más coloca en su sitio a la Cobra. Madridistas que se agarran de una victoria en Champions y que yo sepa ganó el Inter, no el Real Inter de Milán. No. Entonces, nada, aprovechaban para pegarle a Lamine Yamal, pero Lamine aparece contra su víctima favorita. ¿No es un poco careta de tu parte sabiendo que has alentado durante muchísimos años en todos los partidos del Real Madrid por Champions por el rival? ¿Por qué te das vuelta? No te des vuelta. Usaste otras camisetas, todo. Yo te vi alentando por el Bayern, te vi alentando por el PSG, te vi alentando por el City. La diferencia, ¿sabes cuál es? ¿Cuál, Davito? Que el Madrid después ganó la Champions. Hay muchos más. Es que es absolutamente brillante, demoledor, maravilloso y es una realidad, muchachos. No debemos olvidar que esta gente se estuvo pegando al Borussia Dortmund, se estuvo pegando incluso al Bayern de Múnich la semana pasada, un equipo que les metió la temporada pasada, un equipo que les metió 8 goles como el Bayern de Múnich. Esta gente estaba rezándole, ya yo no sé ni a quién, al mismísimo Thomas Müller, para que eliminaran al Real Madrid, un equipo que venía de meterle 8 goles, un equipo que le había puesto en una situación absolutamente bochornosa y, o sea, cuánto el mismo Liverpool también le han alentado durante muchísimo tiempo, un Liverpool que les hizo aquella remontada de Anfield con el gol de Origi que absolutamente todos debemos tener en mente. Creo que a nadie se le va a olvidar lo que pasó con este hombre y bueno, no sé, es que es absolutamente brillante. Además, esto es el fútbol, uno se ríe de las desgracias que le puedan pasar a tu rival deportivo y nada más que añadir al respecto. Así que maravilloso Davo, puesto en su sitio la Cobra una vez más. Entiendo que es parte del dolor, además que la Cobra a mí me cae súper bien. Es parte del dolor de haber hecho el ridículo nuevamente en la Champions, aunque creo que se han ido de manera bastante digna, sobre todo si lo tomamos en cuenta con los ridículos que esta gente venía acumulando durante tantísimo tiempo en los años recientes en Europa, porque no solamente ha sido la Champions League, también ha sido la Europa League, que hicieron unos ridículos estrepitosos, ¿no? Así que nada, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video.